los cortes, Javier. El doctor Vicente Reátegui es representante de los trabajadores de la Cervecería Nacional y en el editorial mencionamos las rémoras que la justicia, no los trabajadores, están encontrando para la aplicación de sus derechos. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuál fue la última relación que el doctor Reátegui y los trabajadores tuvieron con el ministro del Trabajo? ¿Qué excusas se ponen a una sentencia que entendemos laboral y constitucionalmente está plenamente ejecutoriada? ¿Qué interpretación? Yo no sé si la ley le permite hacer tales cosas al ministro. Vamos a hablar con el doctor Vicente Reátegui. Doctor, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto y gracias por la oportunidad en nombre de todos los trabajadores. Adelante, doctor. Hicimos una introducción del tema. ¿Cómo van las cosas? Claro que sí. La Corte Constitucional efectivamente el 13 de enero de este año emitió ya una serie de disposiciones y un cronograma para que el ministro del Trabajo disponga un equipo de peritos, determinen el monto y mande a pagar a Cervecería Nacional. Sin embargo, el ministro del Trabajo presentó apelación y aclaración como un pretexto para no ejecutar. Es que él conoce perfectamente, doctor, perdóneme que lo interrumpa, pero todos conocemos en el país que esos son recursos dilatorios que no cambian en lo mínimo el contenido de la sentencia. Yo no sé para qué perdemos el tiempo. Exactamente, esa es la pregunta que incluso Defensoría del Pueblo, ente encargado de vigilar este proceso y de informar a la Corte, es lo que le cuestiona. Y todos le cuestionamos, ¿por qué no es capaz el ministro del Trabajo de determinar un monto y mandar a pagar a la Secretaría Nacional? Nosotros nos preocupamos, doctor, nos preocupamos cuando el Estado y los políticos hablan de seguridad jurídica. Pero resulta que la seguridad jurídica es para la inversión del capital, pero no existe seguridad jurídica para la inversión del capital humano. Exactamente. Para este caso y para los trabajadores en general no existe seguridad jurídica, más bien es una burla de parte del Ministerio del Trabajo, específicamente de los ministros del Trabajo, en orden que han venido sucediendo. Una total burla a los trabajadores y un total desacato a las disposiciones constitucionales de última y definitiva instancia. Es decir, a los ministros que han venido y al actual ministro les resbala una sentencia del máximo organismo constitucional, lo cual es totalmente grave. Atentatorio a los derechos de los trabajadores que durante ya 13 años han logrado ganar el proceso y obtener sentencias. Doctor Reátegui, cuando un ministro desobedece un mandato constitucional y un mandato legal, valiéndose de cualquier subterfugio, ¿no procede que ustedes los trabajadores soliciten ante el juez correspondiente, incluyendo el Congreso Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, la destitución del ministro? Exactamente eso procede. Es más, el auto del 13 de enero de este año, 2021, que emitió la Corte Constitucional, habla en sus disposiciones que cualquier funcionario que no acate las disposiciones en este auto que emitió la Corte Constitucional debe ser destituido, so pena de destitución. Y no solamente eso, el que un funcionario público como el ministro del Trabajo no ejecute una orden que está contenida en una sentencia, comete un delito penal. El Código Orgánico Integral Penal, COI, así lo establece en su artículo 382. Es clarísimo. Sin embargo, nosotros obviamente ya hemos hecho la respectiva denuncia en tiempos del ministro del Trabajo, Andrés Madero, a la Fiscalía General del Estado. Y ahí radica un serio problema para los trabajadores. Cuando se trata de denuncias que hacen los trabajadores en contra de ministros, esas acusaciones no avanzan. Es decir, la fiscal general, Diana Salazar, no aboca conocimiento y no avanza. Pero cuando Cervecería Nacional, para poner trabas y que se ejecute esta sentencia, propone mal denuncias, ahí se avanza. Entonces, frente a todo ese aparato del Estado, tienen que enfrentarse los trabajadores. Y el único culpable en este momento, el único responsable en este momento de que los trabajadores
no cobren sus utilidades producto de una larguísima explotación que hizo Cervecería Nacional es el ministro del Trabajo. La ley es muy clara en nuestro país respecto a eso. Al menos hay un artículo tan clarísimo en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que indica que las sentencias de la Corte Constitucional y los dictámenes de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento, independientemente de esos recursos paralelos como la aclaración y la ampliación. Independientemente de eso tiene que ejecutar. Pero el ministro del Trabajo, Andrés Sich, y el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Donoso, siguen en la misma disyuntiva, siguen en el mismo pretexto: no vamos a ejecutar la sentencia. Eso es lo que han dicho. Si la sentencia de por medio está, ustedes podrían ante la negación, ya no sé si del Poder Judicial, ya no estamos hablando del Poder Ejecutivo, porque el ministro puede negarse, pero el Poder Judicial debe obligarlo. ¿Ustedes no creen que deberían buscar otro tribunal en donde rubricar, confirmar el derecho de ustedes? Porque este es un cuentito ya lleva 3 ministros de lo que yo conozco. Exactamente 4 ministros. Empezó con el ministro Ledesma, con el mismo cuento de que no era competente, de que no tenía los insumos. Luego vino el ministro Andrés Madero, la misma historia. Luego vino Andrés Ich, la misma historia de que no quiere ejecutar la sentencia. Y ahora con Patricio Donoso, a través de sus representantes legales, ha indicado lo mismo que los anteriores ministros. Lo mismo. Terrible. Terrible. ¿Qué van a hacer los trabajadores? Porque daría la impresión de que no importa lo que hagan, el solo negarse deja en el aire el derecho, logra que el derecho se vuelva inexistente y las sentencias inejecutables. ¿Qué van a hacer ustedes? Claro, nosotros hemos detectado un grave problema que existe en este momento. La empresa como capital tiene que pagarles a los trabajadores más de 90 millones de dólares. En ese orden de ese grande interés que tiene obviamente esta empresa, ha hecho que incluso los trabajadores se dividan, y muchos de ellos han caído en la trampa, ¿no? Los unos trabajadores acusan a los otros trabajadores de que el problema son los trabajadores para que no cobren, lo cual obviamente todas estas cosas vienen de parte de la empresa. Lo que estamos haciendo es realmente identificando que todos los trabajadores conozcan el verdadero problema del por qué no cobran. Y el verdadero problema es un ministro que está de parte de Cervecería Nacional, no solamente todos los que han venido, están de parte de Cervecería Nacional, protegen a Cervecería Nacional y se van en contra de los derechos de los trabajadores. Es decir, la Constitución y la ley les dice a los ministros que deben proteger y garantizar los derechos de los trabajadores. Y es más, los funcionarios tienen que cumplir a cabalidad con la sentencia. En este caso, todos estos mandatos, todas estas sentencias, los ministros no las cumplen. Entonces, una vez que los trabajadores sepan exactamente quién es el culpable del no cumplimiento de una sentencia, del por qué no cobran, obviamente vamos a estructurar luchas sociales, presionar al ministro. Definitivamente es un derecho constitucional que tenemos todos los ecuatorianos, y en este caso los trabajadores, para que presionen al Ministerio del Trabajo, al ministro del Trabajo, ya sea a través de esta presión social, y obviamente se le ha solicitado a la Asamblea Nacional, que es la función del Estado, para que incluso interpele, le siga un juicio político al ministro por no cumplir la sentencia. Una pregunta para cerrar esta entrevista, doctor, que le agradecemos vivamente y que no va a ser la última. Cuando un empleador no cumple, el Seguro Social le congela las rentas al empleador en donde las tenga, las embarga para obligarlo al empleador a cumplir con el seguro. Ustedes no pueden solicitar el embargo de las cuentas de Cervecería Nacional para que les paguen, sentencia en mano. Nosotros hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo que dicte esas medidas cautelares. Sin embargo,
el ministro del Trabajo es el gran escudo de Cervecería Nacional, es decir, no llega todavía la ejecución, el mandato de ejecución para que Cervecería Nacional pague los valores adeudados a los trabajadores. Una vez que el ministro del Trabajo emita la orden de pago, es ahí en donde se pueden hacer ya todas estas acciones que acabas de indicar. Pero lamentablemente el Ministerio del Trabajo es como un escudo que protege a Cervecería Nacional y no emite la orden de pago pese a que ya existe una sentencia para que lo haga. Entonces, mientras no pasemos de esa línea, no podemos ir todavía a estas medidas cautelares, a embargo de cuentas, retención de cuentas, salida de estos altos directivos al extranjero. Entonces, el Ministerio del Trabajo prácticamente ha congelado el caso en el Ministerio del Trabajo. Lo ha congelado ahí lo tiene. Y eso es lamentable. Eso es atentatorio a los derechos de los trabajadores y deja en un mal predicamento a una institución que recién se inaugura con un nuevo ministro. Es lamentable, la verdad. Muchísimas gracias, doctor. Es lamentable, pero no basta con lamentar. Lamentar es un motor que conduce al desastre. Hay que accionar. Si se tiene el derecho, hay que accionar incansablemente hasta lograr que aquellos que se refugian en su poder entiendan que el poder lo tiene el pueblo. Ramón Vera dice, buen día, señor Pin. Lo que no dicen esto fue las consecuencias y abandono de recortar personal de las cárceles, están hablando de otro tema, de eliminar ministerios sin analizar quién era el responsable de las cárceles y por último dejar que se maten y descuarticen sin pensar que esa guerra pasaría a las calles. Tiene usted razón, Ramón. Gerbe Negocios dice, buen día, ¿y quiénes son los verdaderos dueños de la poderosa cervecería? Con toda franqueza yo no lo sé, oiga, señor Gerbe Negocios. Aló, buenos días. Un segundito, yo no lo sé. Y el tema con toda franqueza, señor Gerbe Negocios, y sin ánimo de portarme grosero, yo estoy del lado de los trabajadores, siempre he estado y estaré. Y siempre he estado y estaré en contra de aquellos, no importa la etiqueta política que tengan, que crean que pueden maltratar el derecho de los trabajadores. Esa es mi posición. Buenos días, adelante. Don Gabriel, buenos días, Radio Escucha. Don Gabriel, aquí yo vengo escuchando cervecería, igual el mismo cuento, no cuento, sino que la misma todo la de los taxistas. O sea, para mí yo le comparo algo más o menos parecido. ¿Por qué? Porque de ellos dependen, de ellos mismos. ¿Cuántos trabajadores hay en la cervecería? ¿Cuántos trabajadores son afectados? Vaya, póngase en la salida de cada casa del ministro, y donde él vive, vaya, que hay 500, 600, 700, 800 personas y párense ahí, para que escuchen la familia, la mujer, los hijos, y cada uno que por una decisión, por falta de pantalones, por amistad, por parcería, con todo respeto, amigo Zuleta, dígame. Esto no es cuestión de falta de pantalones, es cuestión de falta de honestidad. Cuando la cobardía nos vuelve prudentes, o nosotros nos reclamamos prudentes para esconder la cobardía, en ese momento el verdadero valor que se lo blande cuando se quiera hacer respetar nuestro derecho y el ajeno, ahí se pierde. Pero, don Gabriel, por lo mismo, cuando no respetan las leyes, no respetan las decisiones judiciales, no respetan, hay un dicho que dice que cuando a la falta de justicia, inmediatamente uno tiene que asumirla. Entonces, si eso ellos presionan, ¿sabe lo que es que usted vaya a salir de su casa y no pueda salir teniendo 500 o 1000 personas afuera? Como ministro, como algo. Don Gabriel, parece mentira, sin piedra, sin nada, solamente el acto de presencia ahí. Discúlpeme, eso le ayudaría, pero tienen que ellos mismos, como los taxistas, que, don Gabriel, usted no sabe qué es el consejo, usted como que si usted fue a la página amarilla o no. También tienen que pararse, salir, sino que es bla, 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 bla. Tiemblan piernas y no salen y siguen dominados, siguen vilipendiados por estos mismos, los que están arriba. Y la cervecería la vengo escuchando tiempo, a lo menos en calidad de dirigente, yo, de los trabajadores, hace rato hubiera puesto esa moción
y estuviera al frente yo de mi grupo, de los de atrás, yo como dirigente, al frente en cualquier ciudadela privada, lo que sea, estar ahí, y va a ver qué resultados van a dar, don Gabriel. Buen día, buen fin Buen de día semana. y gracias, igual, buen día. Yo creo que la acción popular es una gestión social que nadie puede repudiar. De hecho, la Constitución garantiza el derecho a la resistencia. Esto de la cervecería es humillante, denigrante,